elecciones. Con este marco, señor ministro, quiero empezar esta entrevista para consultarle. ¿Para usted es un golpe de Estado el querer vacar al presidente de la República? 57% dice que el presidente debe ser vacado. 41% dice que debe continuar. 61% dice que el Congreso debe ser cerrado y 30 y algo por ciento dice que debe continuar. Y 67% dice que debería haber nuevas elecciones. Y 67% dice que debería haber nuevas elecciones. ¿Qué es lo que está pasando, Enrique? La población mira asombrada una situación en la cual toda la élite política, y me incluyo responsablemente, está en un espectáculo de tirarse acusaciones, un poco de barro y un poco de amedrentamiento frente a hechos de corrupción que son más o menos evidentes. Ha habido un proceso... ¿Incluye usted al presidente de la República cuando dice actos de corrupción? No lo incluye en el sentido de que sea pasible ni a nadie. A mí varias veces, y aquí en su programa usted me preguntó a propósito de la mención que se hizo, o quizás en otro programa, de la mención que se hizo a la señora Keiko Fujimori en las declaraciones de Odebrecht. Aumentar a Keiko para 500 significa 500.000, aumentar que ya le di antes. Y yo dije, incluso con esa declaración, incluso con ese caso, las instituciones judiciales y la Fiscalía tienen que trabajar, porque son dichos de un señor de una empresa que ha confesado haber corrompido a la clase política de América Latina, y eso tiene que ser probado en un juicio. Pero el hecho real es que para la población hay esta sensación en donde buena parte de la clase política está metida en relaciones perversas con Odebrecht y otras empresas brasileñas de construcción. Frente a esa situación, yo entiendo perfectamente el desánimo de la población. Muy bien, ahora, circunscribíamos por el presidente y le preguntaba, para usted, ¿esta moción de vacancia es un intento de golpe de Estado? Mire, es claro que se han roto las reglas y los procedimientos. Lo he escuchado con atención al presidente del Congreso mencionar y responder a sus preguntas. Pero le quiero decir, aquí hay tres procesos. Hay un proceso de la Comisión Lavajato. Hay un proceso en el cual se debe establecer indubitablemente la incapacidad moral del presidente. Y hay un tercer proceso, resultado del anterior, en el cual debe establecerse ya el proceso mismo de la vacancia, establecida previamente, indubitablemente, la incapacidad moral del presidente. En este caso, según dice el documento de los congresistas, por mentir, ¿no? Si usted lee la documentación, usted va a ver que han habido rupturas de procedimiento en estos tres momentos, en los tres. Ha habido ruptura de procedimiento en el trabajo de la Comisión Lavajato, que ha hecho un esfuerzo por tratar de entender las cosas, aunque en mi opinión no siempre ha sido igual de severa para todos, y no ha medido con la misma vara de exigencia a todos sus invitados, y no ha preguntado, en el caso de la empresa Odebrecht, a la cual la preguntó, de todos sus investigados, pero preguntando sobre el presidente, ahí me parece que la comisión tiene que explicar en qué momento el presidente Kuczynski pasó de ser testigo en la comisión a investigado. No ha pasado a ser investigado. No, pero la presidenta de la comisión, no sé si con acuerdo de la comisión o no, pidió información sobre el presidente a la empresa Odebrecht. ¿Eso qué cosa es, Enrique? Si yo pido información sobre tus cuentas en el banco, ¿qué cosa es? ¿Te estoy investigando o no? ¿O te estoy tratando como testigo? Entonces, ¿para usted ha sido absolutamente irregular ese pedido de información? Yo pregunto, ¿es correcto que se produzca un proceso de investigación en el trabajo de una comisión investigadora cuando una persona esté en fase de ser testigo? ¿Por qué ocurrió eso? ¿En qué momento la comisión tomó ese acuerdo? ¿Lo tomó la comisión? ¿Fue una decisión de la presidenta? ¿Cómo ocurrió esa decisión? Pregunto. Pero aquí hay un problema. Un segundo problema, si tú lees la carta, la moción de vacancia del 15 de diciembre, que es el modo en que la mayoría congresal responde la carta del presidente diciendo voy a ir, resultado de una presión de la opinión pública, sin duda, y evidentemente resultado quizás de que debimos haber aceptado antes esa conversación, la respuesta a esa carta del presidente es moción de vacancia. Y cuando uno lee la moción de vacancia, como tú lo hacías bien en tus preguntas al presidente del Congreso, que ha respondido con esfuerzo tus preguntas,
¿A qué se refiere la moción de vacancia? A la primera comunicación de Odebrecht, que manda, como sabemos nosotros, un listado de transferencias bancarias sobre un conjunto de contratos. Y en función de eso dice, entonces el señor mintió. ¿Y por qué mintió? Porque es claro que mintió. Basta leer la moción. Pero lo voy a dejar terminar con su tercera observación y le ruego lo hagamos un poco más ágil para repreguntarle, porque sí, se está usted quedando en la parte simplemente formal, pero no me está diciendo si el presidente mintió o no mintió. Bueno, yo no le voy a decir si el presidente mintió o no mintió. ¿Por qué, ministro? Porque, perdóneme, los ministros han estado parados al costado del presidente el día de anteayer que dio su mensaje. Eso quiere decir respaldo absoluto. Le creen al presidente absolutamente. Yo le voy a responder sobre eso. Pero quiero hablar, usted me dice, se está deteniendo en el tema procedimental, pero es que el tema procedimental, Enrique, no es menor. Cuando la Comisión Tejada quiso hacer cosas que el presidente Alan García consideró que eran ruptura del debido proceso, como llevarlo a declarar sobre algo que no sabía que tenía que declarar, ¿qué hizo? Fue al juez y dijo, aquí hay una ruptura del debido proceso, quiero que se me defienda. Y que se le obliga a la Comisión del Congreso a respetar el debido proceso. El presidente García tenía razón, porque había que respetar el debido proceso. Muy bien. Y también en este caso, no, pero no es menor. Está bien. Entonces, yo no he dicho que son menores, he hablado de los temas procedimentales. Muy bien. Que no he dicho que son menores. Pero yo quiero colocarlos porque me parece que es claro que ya se ha roto el debido proceso y los procedimientos establecidos. Le ruego que lo hagamos. La moción de vacancia se refiere a al primer documento de Odebrecht, pero no se refiere al segundo. ¿Y qué dice el segundo? El segundo dice, traté con Sepúlveda, hicimos contratos, el dinero es legal, se dieron servicios, fue inscrito en la lista administrativa para ser proveedor de la empresa y se hicieron transferencias bancarias. Muy bien. Entonces, la carta de Odebrecht es buena para cuando me sirve decir miente, pero no es buena para cuando Odebrecht dice, oye, todo eso fue legal y Kuczynski no aparecía para nada y no sabíamos que sí. Muy bien. Yo lo he dejado a usted exponer sus observaciones, ahora le ruego me conteste unas preguntas. ¿Usted le cree a pie juntillas al presidente? A pie juntillas no, pero lo he escuchado durante varias horas explicarnos qué es lo que ha ocurrido desde el momento en el cual se constituye una empresa personal, el momento en el cual él asume una responsabilidad de gobierno, la entrega de las facultades administradoras a la persona esta Sepúlveda, este señor chileno que trabajó con él. La historia la conocemos del presidente. Muy bien. Pero mi pregunta es, ¿usted le cree el argumento? Voy a su pregunta. Cuando uno mira el conjunto de la argumentación, desde mi íntima convicción, ¿yo qué encuentro? Encuentro dos cosas. Encuentro áreas grises y encuentro un conjunto de informaciones que hacen que esas áreas grises se despejen. ¿Qué le estoy diciendo? Entra dinero a una de las empresas, no me acuerdo el nombre, First Capital o la otra. Entra dinero y sale dinero. Entra dinero y sale dinero. Esos ingresos de dinero entran y salen a la cuenta del señor Sepúlveda. Yo no digo que sea cierto, son las documentaciones que nosotros hemos visto o que hemos escuchado del presidente. ¿Qué quiero decir? Aquí el tema es tan difícil de elucidar, es tan importante que se elucide, porque estamos hablando de la vacancia de un presidente constitucionalmente electo, que se requiere tiempo para hacer una investigación en serio sobre el tema. Pero creo que me está evadiendo la pregunta, porque mi pregunta es si después de esa explicación usted le cree al presidente. Yo después de la explicación le estoy diciendo, después de la explicación encuentro áreas grises y encuentro flujos de caja y documentados e impuestos pagados y documentos de contratos y documentos de entrega de dineros absolutamente puestos sobre la mesa. Para usted, ¿el presidente no mintió? Que ameritan una investigación severa. Muy bien, ¿para usted el presidente mintió? Porque esa es la principal acusación para la vacancia. El presidente... Pero además hay un argumento más. Lo que se señala es que si el presidente tuvo contratos con cualquier empresa cuando no era ministro de Estado, ahí, si no lo declaró, bueno, pues hubo una mentira, pero no es pasible ninguna acusación. Aquí es que el presidente, eso es lo que se señala, tenía una empresa y esa empresa, mientras él era ministro, contrataba. El presidente dice, yo se la di en administración a otra persona. No sé nada. Y lo que no le cree la oposición al presidente es, oiga, usted tiene una empresa
su gran amigo es la persona que la está administrando, están tocando temas o están contratando con una empresa que tiene intereses justo en los temas en los que usted es primer ministro y ministro de Economía y no sabía nada, eso es lo que no le creen. Entonces, mi pregunta a usted es, si usted dice que hay áreas grises, porque la explicación del presidente no le ha satisfecho, porque si hay áreas grises es porque no le ha satisfecho. Porque hay áreas en las cuales, por ejemplo, lo que usted acaba de mencionar, una empresa del presidente que a través de una persona que se encarga de la administración establece convenios o contratos con otras instancias, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué hay que hacer ahí, Enrique? Hay que hacer una línea de tiempo. ¿Cuáles son los actos que afectan a los contratos que esa empresa tiene? ¿Cuáles son los convenios que Odebrecht u otras empresas establecen con el Estado? En ese momento, el presidente como ministro de Estado ¿tiene o no tiene capacidad de influencia sobre ese tipo de acciones contractuales? ¿Cuál es el flujo de dinero que se da? ¿A dónde llega ese flujo de dinero? Lo que le estoy diciendo es, sí, en principio, efectivamente, hay una empresa del presidente que contrata a través de un señor administrador. Muy bien, ya estamos en un tema complejo. ¿Cuál es el tema complejo, Enrique? ¿Es lo mismo persona física que persona jurídica, por más unipersonal que sea? Es un tema complicado. Yo entiendo lo que usted me dice. Llame usted a los abogados especialistas en derecho civil. Entiendo lo que usted me dice, pero ya le digo, lo único que intento es que en este momento haya una, no puedo decir autocrítica porque no es su caso, pero si lo vemos desde el punto de vista del gobierno y de la situación del gobierno, muchos incluso de los oficialistas han sostenido que el presidente no dijo la verdad. Ya, no mintió, pero no dijo todo lo que sabía. Es probable. ¿No es cierto? Es probable, información. o que lo haya dicho a cuentagotas. En partes sucesivas. Porque primero, puede ser. Mire, diarios como El Comercio han mostrado todas las contradicciones del presidente a lo largo de todo este tiempo. Puede ser. ¿Por qué las contradicciones? ¿Por qué las omisiones? ¿Por qué? Si usted me pregunta a mí de mis contratos de consultoría del año 1998, en este momento voy a tener bastantes dificultades en contestarle. 19 años después, bastantes dificultades. Pero no quiero yo aquí, digamos, entrar al fondo del asunto, qué es lo que usted quiere. ¿Por qué no quiero entrar? Porque no tengo claro el conjunto del panorama. Y he escuchado al presidente horas. Si yo que he escuchado al presidente horas no tengo claro el conjunto del panorama, ¿lo tiene el Congreso? Que ha basado su moción en una carta primera y no ha tomado en cuenta la segunda carta, que es claramente exculpatoria. Entonces yo lo que reclamo aquí es, ¿queremos una democracia saludable? ¿Queremos respetar procedimientos? Investíguese. Muy bien. Investíguese eso e investíguese todo. Muy bien. Entonces, ahora le pregunto. El presidente de repente no es vacado el jueves, por las razones que ha dado Luis Galarreta, de que ustedes están hablando congresista por congresista para tratar de convencerlo, o porque efectivamente el presidente esta noche nos presenta argumentos que hacen cambiar de opinión. Perfecto. ¿Nos queda un presidente con plena credibilidad o nos queda un presidente herido en su credibilidad? 57% que dice, oiga, váyase, 67% que dice, oiga, cierra el Congreso, 62% que dice, elecciones nuevas. Evidentemente, todos tenemos una baja en la credibilidad. La clase política está por debajo de las necesidades que el país demanda. Una cosa es la clase política y otra cosa es el presidente. Incluyendo al presidente. Evidentemente tenemos dificultades de credibilidad, ya, pero sería tonto negarlo. ¿Y qué hacer entonces para, después del jueves, si no se aprueba la vacancia, resolver la crisis? Actuar con responsabilidad. ¿A quién le está diciendo eso? A todos, señor. ¿Al presidente inclusive? A todos, señor. ¿Qué debería hoy día decir el presidente? Dar todas sus razones. Dar todas sus razones, presentar toda la documentación, hoy con las periodistas, pero sobre todo con el Congreso. Ahora, yo tengo una preocupación. Antes de esa preocupación, ¿fue un error no ir a la Comisión Lavajato a la luz de los hechos? Visto desde ahora es probable. No me lo di en condicional. Un hombre como usted lo tiene claro. Es que uno nunca sabe finalmente si fue o no fue, pero visto de ahora es probable que haya sido un error y que debiera atenderse esa situación. Porque hay gente que dice, ¿por qué el presidente se queja que no lo escuchan? Si lo citaron 2 veces y el presidente no quiso ir, cuando el presidente pudo haber ido, e incluso pudo haber dicho, bueno, si me van a maltratar, ¿qué les parece si lo televisamos en directo para que la gente tenga claro si me están maltratando o no? Hay otra lectura, ¿no? ¿Cuál? Hay otra lectura, que quizás se supiera que había ahí una intención precisamente de producir lo que se está produciendo. Muy bien, la otra lectura también era, el presidente sí se acordaba de las cosas que le había hecho y temía que le preguntaran sobre eso. Pero fíjese, esa es la otra lectura. Pero fíjese, Enrique, y por eso, perdóneme, y no fue porque brindar un testimonio ante una comisión
que ya es un testimonio oficial, le hubiera metido en más de un problema. Claro. Enrique, pero mire todos los condicionales que hemos puesto y todas las historias que se harán a partir de esos 3 o 4 condicionales. ¿No te parece, Enrique, no le parece a la gente que necesitamos que el Congreso actúe con severidad, con responsabilidad y con el tiempo necesario y no con la premura con la que está actuando? Ese es el tema fundamental. Tú me dices cómo resolver la crisis de credibilidad de la clase política, actuando todos con responsabilidad. Pero es que más allá de la crisis de credibilidad de la clase política, que ya le digo, no puede pedir usted que se resuelva la crisis de credibilidad de Humala, de Toledo, de Villarán. Eso no se va a resolver. Aquí el problema es cómo hacemos para salvar la democracia hoy y desde la figura del presidente. Para empezar a escuchar, Enrique. Muy bien, pero mi pregunta más allá de eso iba a esto. Usted sabe que después de esto va a quedar, si no se aprueba la vacancia, va a quedar una herida brutalmente abierta entre fujimorismo y oficialismo. Lo sabe. Mire. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, nuevamente te lo vuelvo a decir. ¿Qué es lo que está pidiendo la gente? Lo que está pidiendo la gente con las encuestas, con esos datos y cifras que tú nos has dado, es que se vayan todos. O que actúen con responsabilidad. O que se vayan todos. O que se vayan todos. Mira, a mí, presidente incluido, a mí nada me ata al cargo, salvo la responsabilidad de asumir las cosas que ha asumido en relación a las tareas de defensa y de gestión de riesgo. Cuando nos dice usted, es probable que el presidente debió haber ido, es probable que el presidente debió decir la verdad desde el comienzo, porque no dio un mensaje completo. La entrevista que le ha dado hoy día, ¿por qué no la convirtió en un mensaje totalmente detallado hace tiempo, en lugar de un mensaje muy político, muy breve, con ustedes parados al costado, con una cara de penumbra que ha generado muchas reacciones? ¿Por qué no lo hace el presidente? ¿Porque no los escucha? ¿Porque ustedes no se lo dicen? ¿Por qué no lo hace qué? El presidente. ¿Por qué no toma decisiones que le salven la vida? Porque todos, analistas, todos lo que sostienen es que el presidente ha sido el principal cómplice de este pedido de vacancia. Que él ha dado todos los argumentos para que se produzca esta vacancia. Que él ha cometido todos los errores que han generado esto. ¿Por qué los comete? A ver. Porque no tiene quien le diga las cosas, le asesore, porque no los escucha, porque él hace lo que quiere. Para bailar el tango se necesitan dos. Sí. Asignarle la responsabilidad de toda esta crisis política al presidente me parece un exceso. Pero es que esta crisis política tiene que ver con lo que dijo o dejó de decir el presidente. Por supuesto que tiene que ver con eso. Y él tiene que decir y explicar. ¿Hubiera sido mejor que lo explicara hace 1 año y medio? Seguro. Pero estamos hoy día y tiene que explicarlo. Y eso es lo que va a tratar de hacer. Todos pensamos que lo iba a hacer anteayer. Sí. En ese mensaje a la nación con ustedes ahí. Y algunas cosas dijo. Y algunos papeles mostró. ¿No es cierto? Lo que pasa es que esa intervención y esos papeles pues tienen que ser socializados, puestos en la discusión, tienen que ser evaluados, cotejados y puestos en relación con otros documentos. Pero, ¿qué me preocupa? Primero, que ya se ha roto el debido proceso, como lo he explicado y lo he mostrado en la intervención con usted. Entonces, para usted el pedido de vacancia es netamente político y está orientado solamente a darle un golpe al presidente. Ah, estoy seguro de eso. Lo dice la moción de vacancia. ¿Es un golpe al presidente, un golpe democrático? Un golpe de Estado. Oiga, que está dirigido a golpear al presidente, que duda cabe. No solo golpearlo. Estamos hablando de tumbárselo para copar la institución del Estado. La moción de vacancia, ¿qué cosa supone? Supone sacar al presidente de la presidencia. No es que vaque el presidente, vaca la presidencia, ¿no es cierto? Muy bien, está dirigido a eso. Y le quiero decir algo más. Antes de escuchar al presidente, antes de tenerlo en la Asamblea del Congreso, ya hay 2 grupos parlamentarios importantes, el APRA y Fuerza Popular, por boca del su vocero Becerril, que han dicho: nosotros vamos a votar por la vacancia. Es decir, han emitido opinión antes de escuchar al presidente, de modo que el presidente no se debe enfrentar con una asamblea como debería ser, imparcial, que es la que garantiza el debido proceso en un procedimiento de este tipo, sino con una asamblea ya parcializada y que ya ha tomado opinión. Se ha roto completamente el debido proceso. Algunos sostienen que si esto le hubiera sucedido, o si esta situación fuese la de otros líderes políticos opositores al gobierno, ustedes estarían atacando exactamente lo mismo. Enrique, tú eres testigo, tú en particular en tu programa, pero otros personajes como tú que me han entrevistado, que mi actitud frente a todos los procedimientos incoados o todos los dichos de barata contra otros líderes políticos ha sido siempre de cautela y responsabilidad. Que la Fiscalía y que los jueces hagan su trabajo en esos casos y en este caso.
Cuando yo pido, y lo he reiterado con claridad en tu programa, la aplicación responsable de la ley para todos, es para todos. Muy bien, entonces, mi última pregunta tiene que ser, si en este proceso, hoy las explicaciones del presidente no son satisfactorias, y si aparecen otros documentos que incriminan al presidente o que muestran que el presidente mintió nuevamente, mira, fíjate, ¿apoyaría usted la moción de vacancia? Mira tu hipótesis, Enrique, mira tu hipótesis, mira lo que estás diciendo, Enrique. Estás diciendo, es posible que de hoy al jueves aparezcan nuevos documentos. Una de las garantías del debido proceso es que el acusado sepa de qué se le acusa. Precisamente aquello que el presidente García le cuestionó a la Comisión Tejada. Pero, que el acusado sepa de qué se le acusa. Está acusando de mentir. No, precisamente. Pero tienes que tener la documentación. Cuando yo te digo mentiroso por esto, esto, esto y esto. Y tú vas a tu defensa sabiendo de qué se te acusa. Pero es el elemental derecho de un eso es lo que hizo acusado. Rosa Bartra. Mostró una carta donde mostraba cosas que el presidente había negado. Bueno, el presidente dice que esa carta no tiene nada que ver con él. Okay. Y que del conjunto de ítems de 2 páginas y media, solamente de la media página hay uno que tiene que ver con él. Entonces, ¿te parece que debamos tomar la decisión de vacar a un presidente democráticamente electo solamente porque alguien dijo, ah, mira, acá miente y acá miente? ¿Qué es lo que dice la moción? ¿Mintió? Lo que dice la oposición es que mintió, reitera. Que lo demuestren, pero aquí en la moción no se demuestra. Muy bien. Que lo demuestren. El jueves lo sabremos. Y que señalen los documentos que prueban eso que ellos dicen para que el acusado pueda defenderse. Pero eso de estar blandiendo, va a salir nueva información, otros documentos, es un añadido más a la ruptura del debido proceso, a la ruptura finalmente de la institucionalidad democrática. Bueno, y eso es gravísimo. Yo no sé quién ha dicho que van a salir nuevos documentos. Lo que yo le he dicho es, si el presidente hoy da explicaciones no satisfactorias, hoy, no, pero tú me acabas y aparece, de decir perdóneme, que aparecerían los documentos. Perdóneme, es que, oiga, usted puede dudar de que de pronto, hoy, mañana, pasado, la próxima semana, dentro de un mes, salgan unos documentos. No. Entonces, a como estamos, pero lo que le quiero uno decir... nunca sabe. Pero yo me refiero... No, y no a solamente los sobre él, sobre otras personas más. Muy bien, Enrique. Pero lo que quiero decir, lo que quería finalmente, pues me gana el tiempo, es, si fuera así, ¿aceptaría usted la vacancia? Si hay un debido proceso, si hay acusaciones consistentemente formuladas, si el acusado ha sido acusado y sabe de qué se le acusa y ha tenido la oportunidad de defenderse frente a una asamblea imparcial con ganas de juzgar y de llegar a la verdad, si todo eso se cumple, que se proceda conforme a ley. ¿Usted renunciaría antes? ¿Antes de qué, señor? ¿Antes de que lo vaquen? O sea, si se comprueba, si el presidente no da esa satisfacción, ¿usted se va? Si hay una comprobación de que el presidente ha cometido un delito flagrante, ¿usted se va? Yo presentaría mi renuncia. Muy bien. Si hay esa confirmación, hasta ahora no la veo. Señor Lo que veo ministro, son un conjunto de dichos sin comprobación. Todos los peruanos esperamos que esta crisis se supere. Todos los peruanos. Porque lo que queremos es que haya tranquilidad y sobre todo estabilidad, porque todos queremos que se deje ya todos estos temas para meternos a los temas de Estado. Muchísimas gracias. Yo quiero, Enrique, realmente hacer un llamado a la responsabilidad de todos. Todos tenemos que actuar con responsabilidad, con madurez, con sensatez. La población ¿Se lo ha dicho usted al presidente? A todos, señor. Muy bien. La población se lo merece. Señor ministro, muchísimas gracias. A usted. Muy amable. Vamos.